En los pliegues más remotos de la historia sagrada, donde los papiros ya no llegan y las voces se apagan en el eco de los siglos, existen nombres que alguna vez estremecieron la tierra, nombres inscritos con fuego en los textos bíblicos, ciudades que fueron escenario de pactos divinos, de juicios celestiales y de rebeliones olvidadas. Son solo sombras envueltas en arena, viento y misterio. Ciudades perdidas, no porque hayan sido borradas de la memoria, sino porque sus ruinas yacen ocultas bajo capas de silencio. Las escrituras las mencionan con solemnidad, pero ni los mapas antiguos ni los ojos modernos han podido encontrarlas. Su ubicación exacta permanece en un limbo entre la fe, la leyenda y la arqueología incompleta. ¿Existieron realmente? ¿O fueron símbolos de algo más profundo, más temido? La primera de estas ciudades no fue simplemente una metrópolis antigua. Fue un grito contra el cielo, un monumento a la arrogancia humana que se elevó donde no debía alzarse nada. Hoy, el viento sopla sobre donde dicen que estuvo, pero nada queda. Nada, salvo historias. Babel, un nombre que todavía retumba con fuerza en la conciencia colectiva. La ciudad cuya torre se quiso alzar hasta tocar el rostro de Dios mismo. Su caída, según el relato bíblico, fue definitiva. Su castigo, la confusión de las lenguas, la dispersión de los pueblos y el olvido de su paradero. ¿Acaso alguna piedra de su torre aún se alza, oculta, resistiendo al tiempo? El enigma de Babel no es solo su ausencia física, es su transformación en símbolo. Su legado es la advertencia, su historia una advertencia que aún retumba entre las páginas sagradas. Y así como Babel cayó, también lo hicieron otras, no una, ni dos, sino decenas de ciudades que caminaron por el mismo sendero. Arrogancia, desobediencia, juicio y desaparición. Las arenas del Medio Oriente están cargadas de secretos. Bajo cada grano, una historia. Bajo cada historia, una ciudad que tal vez existió o tal vez aún espera ser hallada. Y entre las más mencionadas, más temidas, más imbuidas de misterio está Sodoma. Sodoma. Pronunciar su nombre es invocar ruina, pecado y fuego. De todas las ciudades bíblicas perdidas, ninguna ha generado tanto temor y especulación. En las escrituras su fama está impregnada de corrupción y desafío a lo sagrado, pero también fue símbolo de lo prohibido, de lo que se aleja de la luz para abrazar las sombras. La Biblia no deja lugar a dudas. Sodoma fue consumida por una lluvia ardiente enviada desde el cielo. Azufre y fuego, no por una invasión, no por hambre, no por peste. Fue un juicio divino sin precedente, una condena que dejó tras de sí no solo desolación, sino vacío. Un abismo geográfico y espiritual. Pero, ¿dónde estuvo Sodoma? Algunos la sitúan en los márgenes del Mar Muerto, donde hoy la tierra está agrietada, quemada por el sol y sin vida, donde la sal se cristaliza sobre la arena como si el mar mismo llorara por lo que ocurrió allí. Hay quienes dicen que bajo esas aguas muertas algo duerme, columnas antiguas, escombros, humo que a veces, según cuentan los pastores, aún brota sin causa. La arqueología ha acabado, ha especulado, se han propuesto nombres, sitios reducidos a cenizas, ciudades carbonizadas que parecen haber sido alcanzadas por algo más que el tiempo. Pero ninguna prueba es definitiva, ninguna dice con certeza, aquí estuvo Sodoma. Tal vez esa sea su condena final. No ser recordada, sino olvidada. No ser hallada, sino buscada eternamente. Porque hallar Sodoma es más que encontrar ruinas. Es enfrentar un espejo oscuro de la humanidad. Y así como Sodoma cayó en llamas, su ciudad hermana tampoco escapó al juicio. Gomorra. Si Sodoma fue la voz que gritó contra el cielo, Gomorra fue el eco que respondió desde las profundidades. Ambas compartieron destino, pero Gomorra, más discreta en la narrativa, parece haberse desvanecido sin dejar rastro. Su nombre,
aunque inseparable del de su hermana, yace aún más hundido en el polvo del olvido. Gomorra no rugió antes de caer. No hubo súplica, no hubo advertencia. Su historia se consume en la misma llama que devoró Sodoma, como si las dos fueran una misma entidad dividida en dos cuerpos. La Escritura dice que ambas fueron destruidas, con todo lo que crecía en la tierra, y con todos los habitantes de las ciudades. Una devastación absoluta, sin ruinas que lamentar, sin columnas que contar historias. Y aún así, los ojos que han contemplado el sur del Mar Muerto dicen que hay algo extraño en esa región. Un terreno deformado, colinas erosionadas que parecen haber sido quemadas desde adentro, zonas donde la vegetación no crece, rocas que se deshacen al tacto. Una topografía herida. ¿Es allí donde Gomorra ardió? Las teorías modernas hablan de terremotos, erupciones de gas, incluso impactos celestes. Pero ninguna teoría puede explicar el vacío emocional, el peso espiritual que parece envolver esas tierras. Porque Gomorra no solo desapareció del mapa, desapareció de la comprensión, y en su olvido dejó una lección. Que no todas las ciudades se destruyen por la espada, y no todos los castigos dejan cuerpos. Algunos dejan solo ceniza y miedo. Así como Gomorra cayó junto a Sodoma, otras ciudades en las Escrituras también desaparecieron en el misterio. No todas fueron destruidas por fuego, pero todas comparten una misma herencia, el silencio. Y una de ellas, mencionada con respeto y temor por los profetas, fue Edom, una ciudad construida entre rocas, con orgullo de fortaleza, que hoy solo sobrevive en los susurros del viento. En los desiertos abrasadores del sur, entre laderas de piedra roja y montañas que parecen cicatrices abiertas, se alzó un reino que desafió al paso de los imperios. Edom no fue una ciudad cualquiera, sino una nación, un dominio rocoso que extendía su sombra entre acantilados y valles ocultos. Su capital, hoy envuelta en la bruma del tiempo, era conocida como Sela, palabra que significa roca, pero el mundo moderno la relaciona con un nombre más evocador. Se ocultaban entre gargantas estrechas, esculpían sus moradas directamente en la roca viva y construyeron un enclave inexpugnable. Su ciudad era una fortaleza natural, rodeada de paredes imposibles de escalar. Desde allí, observaban con altivez a las naciones que venían y se iban, creyéndose intocables. Y durante un tiempo lo fueron. Pero el orgullo es un arma de doble filo. Los profetas advirtieron que Edom caería no por guerra, sino por su arrogancia. Aunque te eleves como el águila, y aunque pongas tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré, proclamó el libro de Abdías. Y así ocurrió. Poco a poco, Edom fue desmoronándose. Su poder desapareció como el agua entre las grietas del desierto. Las rutas comerciales que la enriquecían fueron abandonadas. Sus aliados la traicionaron, y el silencio se apoderó de sus cañones. Hoy, si caminas entre las ruinas de Petra, si eso es realmente lo que queda de Edom, sentirás más que verás. Murallas de piedra roja que parecen llorar. Fachadas grandiosas talladas por manos desaparecidas. Y una ausencia sonora que lo dice todo. Pero incluso Petra no puede confirmar toda la historia. Porque la capital original de Edom, Sela, ha sido motivo de debate. Algunos creen que Petra la reemplazó. Otros que aún duerme en algún rincón del desierto sin descubrir. Edom no fue devorada por fuego ni por espada. Fue devorada por el tiempo y por el destino que le advirtieron. Y no fue la única. Más al norte, otra ciudad se alzó en desafío. Una que levantó murallas de hierro y despreció las advertencias divinas. Su nombre era Azor. Antes de que las tribus de Israel se asentaran en la tierra prometida, una ciudad se erguía con soberanía entre las llanuras del norte. Una ciudad que no solo dominaba militarmente, sino que era considerada la cabeza de todos los reinos cananeos. Su nombre, Azor, mencionada varias veces en las Escrituras,
Azor era un bastión imponente, un centro de comercio y cultura que desbordaba riqueza. Sus muros eran gruesos, sus puertas pesadas, sus palacios vastos. No era una ciudad como las otras, era un trono de poder entre las ciudades-estado cananeas. Pero la Biblia narra un destino brutal. Durante la conquista israelita liderada por Josué, Azor fue derrotada y quemada por completo. A diferencia de muchas otras ciudades que fueron simplemente tomadas, Azor fue convertida en cenizas. Josué hirió a espada a todos los que en ella estaban y puso fuego a Azor. ¿Por qué esta furia particular? ¿Qué representaba a Azor para merecer tal fin? Quizás fue por su tamaño, su influencia, o lo que simbolizaba, la cúspide del poder pagano, el orgullo de una civilización que se consideraba indestructible. Y sin embargo, cayó. Hoy, lo poco que se ha encontrado se halla bajo capas de destrucción. Restos de edificios negros por el fuego, piedras deformadas por el calor. Las excavaciones han revelado señales de una gran ciudad devastada en un incendio masivo. Pero más allá de las ruinas, el misterio persiste. Azor no volvió a recuperar su gloria. Fue reconstruida brevemente pero nunca igual. Su espíritu fue enterrado bajo las brasas. Y así como sucedió con otras ciudades bíblicas, su historia real se debate entre la arqueología y el mito. Se menciona, se recuerda, pero su verdadero rostro se ha perdido para siempre. Y sin embargo, más allá del Jordán, otra ciudad duerme bajo siglos de especulación. Una que fue maldecida por el mismo Jesús. Una ciudad que, según la promesa del Nazareno, no quedaría piedra sobre piedra, Corazín. No todas las ciudades bíblicas desaparecieron con fuego, ni todas fueron destruidas por la espada. Algunas fueron marcadas por palabras, y entre ellas, Corazín carga con una condena directa, pronunciada por la misma voz que, según los creyentes, sostenía el universo. Jesús de Nazaret, en uno de los pasajes más inquietantes del Nuevo Testamento, pronunció juicio contra 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas habían sido testigos de milagros, de enseñanzas, de manifestaciones divinas, y aún así no creyeron. ¡Ay de ti, Corazín!, exclamó. Una frase sencilla, pero cargada de peso profético. No hubo maldición explícita. No hubo maldición explícita. No se menciona fuego ni ruina, solo un lamento. Pero fue suficiente. Corazín desapareció. No por guerra ni por catástrofe, simplemente se desvaneció. Durante siglos su paradero fue desconocido. Mencionada en los evangelios, sí, pero sin más pistas, sin continuidad histórica. Como si hubiese sido tragada por la tierra en silencio. Muchos llegaron a creer que jamás existió realmente, que era una alegoría, un símbolo. Pero en el siglo XIX, un grupo de estructuras abandonadas en una colina basaltina del norte de Galilea llamó la atención. Las piedras negras, erosionadas por siglos, guardaban las formas de una antigua sinagoga, casas destruidas, calles ya sin sentido. ¿Era esto Corazín? Los arqueólogos lo confirmaron. Se trataba de una ciudad judía del primer siglo, abandonada tiempo después, sin explicación clara. No hay registros de su caída, no hay batalla, ni fuego, ni invasión. Solo abandono. Es como si la profecía hubiera sido una sentencia que se cumplió lentamente pero con precisión. Hoy, las ruinas de Corazín están vacías. El silencio domina, como si el eco del ¡ay de ti! aún flotara en el aire. Y aunque fue redescubierta físicamente, su alma parece haberse desvanecido para siempre. Y más al oeste, cruzando el velo del tiempo, otra ciudad bíblica se perdió sin batalla, sin juicio, pero con igual misterio. Ai, una ciudad que primero fue conquistada y luego, inexplicablemente, olvidada. En el libro de Josué, Ai ocupa un lugar crucial. Segunda ciudad conquistada por los israelitas. Tras la caída de Jericó, una ciudad fuerte,
aunque no invencible. Una ciudad que cayó, según se relata, por una estrategia ingeniosa. Una emboscada detrás de sus muros, una trampa que llevó a sus guerreros a la derrota. El relato es claro, preciso, demoledor. Ai fue tomada, incendiada, y su rey colgado. Y sin embargo, siglos después, lo que no está claro es dónde estuvo realmente Ai. Los textos la sitúan cerca de Betel, una región que ha sido extensamente investigada. Los arqueólogos han excavado en lugares propuestos como su antigua ubicación, como Ethel, pero los resultados han sido desconcertantes. Lo que han encontrado allí no coincide con el relato bíblico. Ethel era una ciudad poderosa, pero su destrucción ocurrió siglos antes de la llegada israelita, y no fue repoblada en el período correspondiente. ¿Cómo pudo ser conquistada si ya estaba en ruinas? Entonces, ¿fue ahí una ciudad real o un símbolo de una victoria espiritual escrita como historia? O tal vez fue una ciudad real, pero su verdadera ubicación sigue perdida bajo capas de roca, ignorada por las rutas de exploración moderna. Lo que la convierte en una ciudad perdida no es solo su falta de ruinas evidentes. Es la falla en encajar su historia con la geografía y la arqueología. Ai, para algunos, nunca existió. Para otros, sí, pero aún no ha sido encontrada. Y para los creyentes, su desaparición es una prueba más del misterio que envuelve las palabras antiguas. La ciudad que fue y no fue. La ciudad que ardió, pero cuya llama nunca ha sido hallada. Y así, como Ai se borra en la incertidumbre, también lo hace una ciudad que en tiempos antiguos fue refugio, enclave fortificado, y luego maldecida al olvido. Un sitio nombrado con rabia por los profetas, y que hoy nadie puede señalar con certeza en el mapa. Pero hay lugares cuyo nombre fue maldito, no por su poder o grandeza, sino por lo que llegaron a representar. Bet Aven es una de esas ciudades. Su nombre aparece en los libros de los profetas como una advertencia espiritual. Significa, literalmente, casa de iniquidad. Y aunque su ubicación ha sido discutida por siglos, lo que representa es claro, un lugar donde el pueblo se apartó de la voluntad divina. Se dice que fue usada como símbolo oscuro para reemplazar el nombre de Betel. Cuando Betel se contaminó con idolatría, no se habla de su caída porque quizá nunca fue reconocida como ciudad digna de ser recordada. Solo se menciona como ejemplo de desvío, como reflejo de una nación que perdió el rumbo. Una ciudad de pecado, una marca espiritual, más que un enclave físico. Y sin embargo, ¿existió realmente? ¿Hubo un asentamiento que encarnó ese nombre y fue borrado del mapa y del honor? Nadie lo sabe con certeza. Bet Aven no dejó ruinas, ni murallas, ni puertas derrumbadas. Solo dejó un eco. El eco del juicio, de la decadencia, del olvido voluntario. Como muchas otras ciudades mencionadas en la Biblia, su ausencia habla más fuerte que su existencia. Si esta historia te gustó, no la guardes solo para ti. Suscríbete y únete a nosotros en esta travesía hacia los misterios más profundos de la Biblia. Hasta la próxima revelación.